Muy buenas tardes. Soy Tristán Pertíñez, el director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, también desde aquí del Museo de la Autonomía de Andalucía. Sean muy bienvenidos. Permítanme, en primer lugar, dar la bienvenida a la alcaldesa de la Puebla del Río, a María Dolores Prosper Pérez, que precisamente por estar hoy aquí en el término municipal de la Puebla del Río, el Museo comparte dos, y también, como no, al alcalde de Coria del Río, a Modesto González, que para nosotros es un placer tener hoy aquí a los dos máximos responsables, los dos alcaldes de los términos municipales que el museo y el Centro de Investigación del Centra comparten término municipal, y en el que damos la bienvenida a todos los andaluces y a todo el mundo aquí en la casa de todos los andaluces. También quería dar la bienvenida a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a doña Carmen Ortiz Lainez, que muy amable nos acompaña también en este acto. Y, como no, al patrono de nuestra fundación, a don Javier del Mas Infante, además vicepresidente de la fundación, Blas Infante, que además ha sido también, siempre que puede, no falta nunca ninguna de nuestras actividades. Y también a las corporaciones municipales, que los concejales y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Coria del Río, en concreto a María José Cantón Moreno, que además hoy modera la mesa, primera teniente alcalde, delegada de Bienestar Social. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al segundo teniente también de alcalde y delegado de Cultura, Victoriano Cancelo. Muchas gracias también. También a la delegada de Participación Ciudadana, a doña Carmen María Ruiz Mijens. Gracias también por acompañarnos. Y al portavoz del Grupo Municipal, concejales del Partido Socialista y del Partido Popular, a David Díaz, Cristina Isla, Carmen Quintero y Fátima Sosa. Y permítanme también una bienvenida muy especial a Antonio Chávez, que es director del área de Acción Educativa, Diálogo Intercultural y Relaciones Hispano-Marroquíes de la Fundación Tres Culturas. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, por si no lo saben ustedes, es una fundación con la que el Centro colabora, realiza muchas actividades, y hoy viene en nombre y también en representación de su directora, Lorena García Izarra, pues siempre, muchas veces vamos allí a su casa, y para nosotros también es un placer que venga hoy y nos acompañe en esta presentación del libro, que de la editorial La Almuzara, en las que vamos hoy a tener la enorme suerte y oportunidad, pues yo siempre, cuando aprendo, para mí es una suerte y una oportunidad, aprender de Manuel Ruiz Romero, que es el autor de este libro, Andalucismo Histórico, Orígenes y Evolución en tiempos de Blas Infante, que va a estar presentado por otro primer espada, que es José Luis Villar, que también es doctor, entre otras muchas cosas, doctor también en Historia, y que también hemos tenido la suerte de presentar algún libro suyo, como La verdadera historia del 28F, precisamente en los inicios de esta serie de actividades que todos los años en el Museo de la Autonomía celebramos con motivo del 28F, y que esta presentación de este libro pues enmarcamos dentro de este tono. Y me congratulo además de darle la bienvenida a esta presentación, porque además con el autor, con Manuel Ruiz Romero, además de esta, vamos a compartir en breve también otra presentación más, que será la de El Zorro Dimas, otra presentación de un próximo número que ya les adelanto vamos a sacar en muy breve espacio de tiempo, sobre una obra inédita precisamente de Blas Infante, y la que Manuel Ruiz pues hace un estudio introductorio muy interesante, y que seguro que en cuanto esté pues podrán deleitarse tanto como lo hice yo cuando leí el borrador. Y nada más, porque todo lo demás se lo dejo a
a la mesa. Le paso, por tanto, la palabra a doña María José Cantón Moreno para que haga los honores y entonces la mesa. Muchas gracias y muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar a moderar o presentar las dos personas que tengo en la mesa, que me acompañan en la mesa y que son los verdaderos protagonistas de esta tarde, no quiero dejarle pasar la oportunidad de agradecer a la Fundación Andaluza de Estudios Andaluces y a Tristán como director de la misma por abrirnos nuevamente las puertas de esta casa, del Museo de la Autonomía, y permitirnos una vez más pues, pasar una tarde disfrutando de Andalucía y del legado que nos dejó Blas Infante. Y bueno, procedo a iniciar la moderación de esta mesa, de lo que nos conlleva esta tarde. Y esta tarde nos acompaña pues un gaditano, José Luis Villar, y un sevillano, Manuel Ruiz Romero, nacido en La Macarena, pero afincado en Jerez. Y comparten un denominador común, que es el amor por Andalucía, y que han dedicado su carrera profesional a conocerla y a defenderla, intentar ponerla en valor y en el sitio que le corresponde. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Manuel, de todo corazón. Me siento muy afortunada esta tarde de hoy, porque a mi derecha José Luis y a mi izquierda Manuel, pues me siento una mujer empoderada, importante por compartir esta tarde con vosotros y nutrirme de vuestro conocimiento, de vuestro saber y vuestra trayectoria. José Luis, licenciado en Derecho y así como doctorado en Historia. Además, cuenta con una trayectoria política institucional hasta el 2007. Yo creo que a José Luis Villar se le conoce dentro de toda la comunidad andalucista, ¿no? Tiene también muchas obras publicadas y todas centradas en Andalucía, y que esta tarde será encargado de presentar lo que nos reúne, la presentación del libro Andalucismo histórico, orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante. Pero antes de dar la palabra a José Luis, voy a presentar al autor del mismo, permitirme. A mi izquierda tengo a Manuel Ruiz Romero. Como primer dato de presentación tengo que decir que es un referente su tema de investigador. Él destaca por ser un investigador de todo lo relacionado con Andalucía, hasta los detalles más importantes o insignificativos que le da valor a la trayectoria de Andalucía y de todas las personas que la defienden y sorprendentemente destacar la figura de Blas Infante. Manolo es profesor de EGB y doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Pablo Olavide, y su tesis doctoral ya estuvo centrada en Andalucía, la génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición, que fue premiada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. En los últimos años ha ampliado su formación académica con el logro del Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, porque Manuel también es un luchador y un investigador por el avance político y, sobre todo, de nuestra Andalucía. Manolo cuenta con una trayectoria amplia como escritor, cuenta con más de 30 libros publicados y más de un centenar de artículos y comunicaciones publicadas, siendo reconocido y premiado por muchos de ellos. Comenzó sus investigaciones empujado, como dice él y le gusta decir, por su maestro Escolapio, don Enrique. De aquella influencia educativa y de aquella amistad se forjó una buena parte de lo que hoy es Manuel, que podemos decir que lo define como un andaluz de conciencia. Hace ya 35 años que Manolo comenzó a investigar y centrándose en la temática del andalucismo histórico que hoy nos ocupa. Ha centrado uno de sus ejes de investigación en la figura del padre de la patria de Andalucía, investigar lo que hizo, lo que no pudo culminar, así como recuperar su legado para que sirva de empuje para los objetivos que
me imagino que todos los que estamos aquí presentes nos gustaría que Andalucía estuviese mejor reconocida de lo que está a día de hoy en el resto de España y que se reconozca la figura, evidentemente, de Blas Infante. Como buen profesor investigador, siempre está disponible allí donde éste le llame para hablar de Andalucía. Muestra es que hoy está aquí en Coria, invitado y animado por el Ayuntamiento de Coria del Río para iniciar hoy, con el día de hoy, la programación planteada por el 28 de febrero, Día de Andalucía. Yo soy un peligro a la hora de hablar, los que me conocen lo saben, porque me enreo. Pero no voy a extenderme más porque los protagonistas, evidentemente, son las personas que me acompañan. Dar las gracias a José Luis y felicidades, Manolo, por estar aquí. Espero que este libro sea un éxito, estoy convencida que lo sea. Y espero verte muy pronto por estas tierras y que se te abra nuevamente la casa de Blas Infante para presentar tu próximo libro. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a José Luis. Muchas gracias, María José, por tan cariñosas palabras. Muchas gracias, director del Centra, por tu hospitalidad una vez más en esta casa. Muchas gracias, querida alcaldesa de La Puebla, querido alcalde de Coria, querida delegada territorial, querido Javier, vicepresidente de la Fundación Blas Infante. Gracias, queridos amigos, queridas amigas. Y perdonad que sea tan reiterativo con amigos y amigas, porque es que me siento entre amigos y entre amigas, ¿no? Y el primero de todos, el que es el verdadero protagonista, que es Manolo Ruiz. Y no es decirlo, por decir. Manolo y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, tantísimos años que casi la memoria ni nos alcanza. Los dos tuvimos la suerte, y yo creo que ha sido muy de agradecer, María José, que lo haya citado, de ser discípulos de Enrique Iniesta. Manolo y yo, cuando casi acabamos de abandonar la adolescencia, tuvimos el privilegio de conocer a esa figura única en la recuperación de la memoria del andalucismo y de la memoria del padre de la patria, que fue el escorapio Enrique Iniesta. Y yo creo que fue de él, y creo que Manolo también, de quien nos contagiamos del intenso amor a Andalucía y del intenso amor a la doctrina que Blas Infante creó, la doctrina andalucista, que yo creo que sería muy feliz si hoy pudiera vernos aquí reunidos alrededor de su casa, hablando de Andalucía, hablando de andalucismo, con la vitrina donde se guarda su bandera, donde se guardan los símbolos, donde se guarda todo el legado que le costó la vida y que podría decir, mi vida no fue en vano, mi vida no fue en balde, porque mi vida dejó un legado permanente para mi tierra, por la que viví, por la que morí. Yo creo que estaría muy feliz viéndonos hoy aquí esta tarde a todos nosotros. Yo le hablaba ayer con Manolo y decíamos la posibilidad, y si somos capaces, pues igual lo podemos hacer, de que esto no sea el que yo suelte una historia, que Manolo suelte la suya y que nos vayamos, sino que establezcamos un coloquio, un diálogo entre todos, entre los que estamos en la mesa, los que no estáis en la mesa, y que esto sea compartir y reflexionar juntos sobre lo que fue el andalucismo histórico. Pero desde luego unas palabras iniciales tengo que hacer tanto del libro como del autor, porque sin duda estamos ante un libro capital en la bibliografía sobre el andalucismo, un libro central, un libro que era imprescindible que se hiciera. Y Manolo le ha echado reaño, se ha puesto y lo ha concluido. Y esto es una verdadera joya. Esto es una joya que debería estar ya, aprovecho que tenemos aquí a dos miembros del Gobierno de Andalucía para decírselo, en todos los centros educativos de Andalucía. Esta es una obra de consulta esencial para quien quiera saber no solo del andalucismo, sino de Andalucía, porque el andalucismo, evidentemente, todos coincidirán conmigo que no puede entenderse sin Andalucía. El andalucismo surgió para Andalucía y es un elemento esencial de la identidad andaluza, de la realidad andaluza y de la historia de Andalucía, como es cualquier otra de nuestras señas culturales. Por lo tanto, yo animo a la Junta de Andalucía que en todas las bibliotecas de nuestros centros educativos, creo que en la introducción hacía referencia a Manuel Hijano, una introducción preciosa, a los institutos,
la ESO y el bachillerato. Pues yo creo que hasta en primaria puede haber. Yo a mi hijo se lo voy a leer a cachito, y está en quinto de primaria, el mío pequeño, y le voy a leer trozos de esto, porque este es el camino de la búsqueda del amor de Andalucía. Insisto, es un libro capital por su contenido, un libro capital en el que se sintetiza, como yo creo que no se ha sintetizado hasta ahora, qué es el andalucismo histórico, desde sus orígenes en el siglo XIX de la historia contemporánea nuestra, hasta no solo el golpe de Estado del 18 de julio y la guerra civil que le siguió, donde esa primera generación del andalucismo cae ante las balas de la intolerancia y del fascismo, sino que avanza hacia el futuro, hacia lo que será el nacimiento de esa segunda generación. Y este libro sintetiza todos esos esfuerzos, todos esos trabajos. Quien quiera conocer algo con detalle, cuándo pasó esto en la historia del andalucismo histórico, quiénes participaron en esto, quiénes fueron los que estaban allí, qué es lo que dijeron, cuáles fueron los documentos que aprobaron, está todo aquí. Es un libro de consulta esencial para acercarse al andalucismo histórico, y no hay otro ahora mismo en el andalucismo sobre el andalucismo en nuestras bibliotecas, ¿no? Yo creo que este libro es una síntesis fantástica de la triple identidad de Manolo Ruiz. Me vas a permitir que te haga un poco de introspección. No lo voy a decir por orden, que sea él mismo el que ponga la orden. Yo a Manolo lo tengo conceptuado desde hace muchísimo tiempo con tres perfiles: el perfil de andaluz de conciencia, el perfil de maestro, el perfil de historiador. Y en este libro vemos perfectamente lo que yo llamo esas tres identidades esenciales de Manolo Ruiz. El Manolo Ruiz andaluz de conciencia, porque al leerlo, como lo podréis ver y lo podréis comprobar, no es un libro que se escribe desde la distancia y desde una asepsia malentendida. Es un libro científico, es un libro documentado, es un libro de un historiador, pero de un historiador que ama el periodo histórico del que está escribiendo y del que está investigando. Y lo ama por eso, porque es un andaluz de conciencia, un andaluz comprometido desde su adolescencia con esta tierra, y como lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. El perfil de maestro se ve en la pedagogía con la que está escrito este libro, en lo didáctico que es. Es un libro, insisto, de un historiador, es un libro científico, pero tratada la materia de una forma que cualquiera, desde los niños de primaria hasta los más mayorcitos que están en nuestro centro de participación activa, creo que se llaman ahora, ¿no? Efectivamente. Pueden acceder a él y entenderlo perfectamente, porque está contado en el lenguaje con el que hablamos todos los días. Y es el libro de un historiador. Es el libro de un historiador porque ha acudido a todas las fuentes que existen sobre el tema que estudia. Las fuentes documentales, las fuentes bibliográficas, las fuentes orales. Y sobre ella ha construido un relato absolutamente coherente, ordenado, preciso, propio exclusivamente de quien es un gran historiador. Hay una referencia en el libro que hace Manolo a la nómina de intelectuales comprometidos cuya labor hemerográfica, bibliográfica e investigadora, divulgativa siempre, ha sido desde diferentes disciplinas catalizadora de una intensa producción y de un legado sobre el que se ha ido construyendo una reflexión sobre el andalucismo del siglo XX al siglo XXI. Esto es una de las cosas que honra a Manolo, honra el reconocimiento a los que antes que él han trabajado sobre este asunto. Y cita Manolo a una serie de personas que para él, para mí y seguro que para muchos de los que están aquí, fueron esenciales en su proceso formativo. José Aumente Baena, Manuel Ruiz Lago, Enrique Iniesta, José Acosta, José María de los Santos, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Juan Antonio Lacomba. Todos ellos figuras señeras en la investigación de Andalucía y del andalucismo. Aquí hay que incorporar el nombre de Manuel Ruiz Romero ya. Manuel Ruiz Romero sigue la estela y es vivo, presente entre nosotros, continuador de ese trabajo que es el que ha permitido, nunca lo olvidemos, que aquella losa de silencio que cayó sobre Blas Infante y sobre el andalucismo histórico a partir de julio de 1936 se haya recuperado. Aquello desapareció, se lo tragó la tierra, parecía que nunca había existido casi, y sin embargo las personas que aquí hemos citado consiguieron que eso se revelara de nuevo, se nos desvelara a todos los andaluces.
esa estela la que ha continuado Manuel Ruiz Romero con este libro. Por eso entiendo que es de justicia que en esa nómina deba incorporarse ya a Manolo Ruiz. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Amigo Tristán Pertíñez, gracias por ofrecernos tu casa, siempre abierta a todos los andaluces. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, alcaldes de Coria y de La Puebla, concejales, amigos todos. Permitidme que mis primeras palabras sean de gratitud hacia un amigo que está entre ustedes y que quizá no los conozcáis muchos de vosotros. Y hablo de Jorge Lasso de la Vega, hijo del andalucista histórico Alfonso Lasso de la Vega, y que ha tenido bien estar entre nosotros hoy, y le agradezco su presencia. Dicho esto, y después de las palabras de José Luis y de María José, pues uno no sabe qué decir ya, porque ya se queda uno como muy pequeñito en la silla. Pero sí me voy a atrever a dar algunas consideraciones de lo que considero una obra que para mí ha sido un reto de madurez y de años de inserción y de inmersión en una temática que, como bien ha dicho José Luis, es fruto de un virus que me inoculó aquel escolapio que es mi padre intelectual, siempre lo digo, Enrique Iniesta, y que todavía de alguna forma sigue presente en mi vida. Cuando allá por noviembre u octubre del año 2022, esa tarde yo me dirigía a Manuel Pimentel ofreciéndole un proyecto de estas características, nadie iba a presagiar que a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, iba a tener una llamada suya personal diciendo: mándame el manuscrito que te lo publico. Indudablemente el manuscrito no estaba hecho, pero claro, él lo quería para el 4 de diciembre, dentro de su sentido agudo empresarial, normal. Bueno, para el 28 de febrero digo, no, esto necesita pozo, necesita tiempo, necesita reposo y necesita la calma suficiente para hacerlo con delicadeza, con tacto, sin prisa. Y esta síntesis y esta anécdota que compartí con Manolo Pimentel, director de una de las mejores editoriales que ahora mismo existe en Andalucía y que apuesta constantemente por el tema y por el autor andaluz, pues sirve un poco para ilustrar que no solamente era una necesidad este libro desde el punto de vista bibliográfico, sino también desde el punto de vista empresarial. El libro hunde sus raíces en toda aquella efervescencia republicano-federal, y yo creo que también con un gran matiz libertario y anarquizante, en todo lo que es ese magma que a finales del siglo XIX remueve las conciencias de los andaluces de la época y se cataliza a través de ese documento que es la raíz y el motor del andalucismo histórico. Me refiero a la Constitución de Antequera de 1883. Una Constitución que va a marcar un antes y un después en todo lo que significa el planteamiento político de Andalucía y que será, sin duda, la aspiración, no ya del propio Blas Infante, sino de todo el andalucismo político. El libro transita desde esa fecha fundamentalmente hasta 1936 con el asesinato del propio Blas Infante y con él, con otros tantos demócratas que se atrevieron a a apostar por la libertad. De hecho, ayer mismo, la arqueóloga responsable de la excavación de Pico Reja señalaba, donde presumiblemente está el cuerpo de Blas Infante, todavía sin localizar, señalaba que hay 1.496 personas fruto o restos fruto de represaliados. Por lo tanto, el libro, cuando llegué a ese punto, cuando llegué a ese 1936, entendía que el libro no podía acabar ahí. No podíamos hacerle ese flaco favor al andalucismo y no podíamos hacer que una vez más el 18 de julio triunfara. Por lo tanto, acometí la necesidad de un epílogo a modo de último capítulo donde apuntara algunas pautas
a través de las cuales dibujara un poco cómo en la transición andaluza, ya desde el tardofranquismo, en los distintos movimientos políticos, culturales y sociales, se recupera también esa figura de Blas Infante y con ella todas las asambleas, todos los discursos, los libros, las publicaciones, el conjunto humano que significó aquella primera generación de andalucistas. El libro, por tanto, es el tránsito entre esa primera intelectualidad a finales del siglo XIX que responde a ese fatalismo, a esa indolencia que algunos marcan en la personalidad de Andalucía y que a lo largo de los años que he fijado, pues se convierte a través de una conferencia de Blas Infante en el Ateneo de Sevilla, más tarde libro, después en un movimiento a través de los centros andaluces y de la Junta Liberalista, hasta que finalmente ya con la Segunda República está a punto de alcanzar y de culminar un proceso autonómico. Un proceso autonómico que, como todos ustedes saben, fue eliminado de raíz por el golpe de 1936. El libro consta de 27 capítulos, escritos en un lenguaje cercano, pero no por eso menos riguroso, acompañados de una bibliografía donde ampliar materia en cada uno de esos capítulos, referenciando también ese repositorio bibliográfico que existe en la web de la Fundación Blas Infante, donde se recogen todo lo que hay publicado hasta el día de hoy sobre esa cuestión, y se acompaña también de una serie de lecturas que ilustran un poco lo que se dice en ese capítulo. Por lo tanto, el libro es también un recurso didáctico, acompañado naturalmente con los recursos digitales que todavía se pueden disponer y se pueden consultar como libro abierto y, por supuesto, como material que no acaba en la última página. Por lo tanto, el libro, como digo, tiene un enfoque didáctico, riguroso, y en ese sentido sí quiero aplaudir, y está entre nosotros Rosa García Perea, que ha sido la coordinadora de esta obra. Quiero aplaudir la labor de los técnicos y de la editorial Almuzara, porque ha sido sensible a las intenciones de este libro y ha aumentado el tamaño de la letra, ha espaciado mucho los textos, con la intención de facilitar la lectura para todos los públicos. En ese sentido, el libro aporta también, no solamente es un resumen, sino es también una síntesis de las últimas aportaciones que se han hecho al respecto. Desde la última tesis doctoral sobre Blas Infante, hecha por una técnica precisamente de esta fundación, Eva Cataño, sobre la prensa en la República y cómo trata el andalucismo y a Blas Infante, hasta el índice bibliográfico de la revista Córdoba que ha hecho también Manolo Hijano recientemente. Citar también pues, los últimos acontecimientos, los últimos descubrimientos que ha habido a propósito del libro de Dimas en el municipio de Isla Cristina, donde compartió años de notaría don Blas, donde se manifiesta pues, una plegaria del perro inédita, absolutamente, donde salta un poco el amor y la necesidad que tiene el ser humano, en este caso del animal, y sobre todo también ese gran descubrimiento que ha sido esa ordenanza municipal que con fecha 1 de noviembre de 1924 emite el Ayuntamiento de Isla Cristina, donde se prohibía cualquier maltrato a cualquier tipo de animal. Una iniciativa pionera que esperemos que el Ayuntamiento de Isla sepa apreciar y, por lo tanto, sepa celebrar en su centenario, que es este año, como Dios manda. El libro también, por tanto, es una invitación al lector a introducirse en una materia, a profundizar, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y esa precisamente es la intención del libro, conocer y después amar. Yo resumiría la necesidad del andalucismo histórico como memoria de este pueblo, primero por el valor cívico que para la Andalucía de hoy posee esta etapa de nuestra historia. Asumimos este legado con naturalidad, pero hay que recordar que estos hechos, discursos, estas circunstancias nos permiten calibrar dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Es un poco el placer o la perspectiva que nos da la historia. Basta un ejemplo, un simple ejemplo, nuestra bandera. Nuestra bandera verde y blanca, nuestra Arbonaida, nace siendo una cuestión marginal, testimonial de los círculos andalucistas.
durante la Segunda República pasa a ser un símbolo oficializado a través de una serie de izados por toda Andalucía. A la vez que los ayuntamientos aprobaban se adherían a la cuestión autonómica que entonces se perseguía, se izaba la bandera verde y blanca. Y esa bandera verde y blanca fue intentada ocultar durante los años del franquismo, pero sin embargo durante la transición hemos sabido darle carta de naturaleza, en primer lugar en la calle con el 4 de diciembre, pero también amparada por una ley que la protege, que la cuida y que la respeta. Estoy convencido que el andalucismo infantiano refuerza el valor y el significado también de nuestras políticas, de nuestras conquistas políticas y sociales durante la transición. Hemos sido la única comunidad autónoma que ha tramitado su autogobierno por el artículo 151 de la Constitución. Incluso me atrevo a preguntarnos una cuestión. ¿Hubiese sido igual ese proceso hacia la autonomía de no haber existido esta primera ola de andalucistas? Podríamos seguir incluso con esa reflexión. ¿Existiría una tercera ola de andalucismo si no hubiera habido una primera y una segunda ola de andalucistas? Pues no sé, ahí lo dejo. Precisamente al hilo de estas percepciones sobre este andalucismo en tiempos de Blas Infante, creo que con la normalidad con la que asumimos este legado, contribuye y refuerza un sentimiento identitario y de pueblo entre todos nosotros. Necesario, por supuesto, para encarar los grandes retos que Andalucía tiene de cara al siglo XXI. Hoy, como entonces, necesitamos además del orgullo de ser andaluz, además del sentimiento, necesitamos conciencia de pueblo. Porque somos un pueblo solidario, consciente, porque nos tenemos que organizar y porque tenemos necesidad de tener un espíritu crítico. Ya lo dijo Blas Infante. Sin duda, aquel andalucismo de las primeras décadas del siglo XX ha venido a redescubrirnos aún hoy, a definirnos y a enfrentarnos delante de nuestro espejo a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios fatalismos, y a la vez nos invita a descubrir lo mejor de nosotros, lo mejor como personas y como pueblo, a descubrir ese genio dormido que diría Blas Infante. El andalucismo, antes empapado de la vida pública, que ha empapado la vida pública de los andaluces y andaluzas, ha venido para quedarse entre nosotros. Ante esos intentos del 18 de julio de enterrar aquella primera generación, o los intentos también desde el poder ya más recientemente de un poder político de eclipsar toda la labor del andalucismo durante esa segunda generación, el andalucismo como análisis, reivindicación y propuesta sigue presente entre nosotros. Es más, yo diría que es imposible entender Andalucía sin el andalucismo desde los tiempos de Blas Infante hasta hoy. Y no solo porque las estadísticas que esta propia fundación demuestra, en el sentido de que nuestro pueblo se identifica plenamente con el estado de las autonomías, con sus instituciones y con la democracia, sino porque en el discurso, en la construcción del pensamiento colectivo, la política o en la propuesta electoral, no puede interpretarse hoy Andalucía sin subrayarse la densidad analítica y reivindicativa que implica el aporte discursivo del andalucismo. Incluso podríamos hablar hoy de los andalucismos, entendiendo o dando pie a las diferentes interpretaciones que el término implica. Por último, y eso también queda claro en la obra, nos toca a nosotros, andaluces y andaluzas, a asumir ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones. Somos parte de esa historia, pasada, presente y futura, y queramos o no, la vamos construyendo día a día. Y ese empuje que nos imprimió ese primer andalucismo nos anima constantemente, cotidianamente, a progresar como conjunto humano. Andalucía es un proyecto en construcción y quizás es nuestra tarea. Como andaluces de conciencia, en estos momentos nuestro deber es acercar el mensaje del notario a nuestro pueblo, para que los hijos de Andalucía, con todos sus dolores, se reconozcan en el Blas Infante que llevan dentro. Espero que disfruten con este libro tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Muchas gracias.
Yo, como había puesto el reto de que iniciáramos el coloquio entre todos, lanzo lo primero y me gustaría escuchar la opinión de Manolo sobre el asunto, ¿no? Universalmente, digo universalmente, en nuestro universo, que es Andalucía, en este universo nuestro, Blas Infante es conocido y reconocido, no hay duda. Es el padre de la patria y todo el mundo sabemos que fue un gran andaluz. Este libro nos va a ayudar mucho a no solo quedarnos en el título del padre de la patria, sino en saber qué es lo que pretendía el padre de la patria para Andalucía, que yo creo que es algo que se conoce todavía poco, a pesar de lo mucho que se ha hablado, lo mucho que se ha escrito, lo mucho que se ha divulgado. Incluso hay, afortunadamente, muy minoritarios y muy descabalados, algunos que están diciendo que Blas Infante era un lunático. Hasta eso se ha oído recientemente, ¿no? Yo creo que es muy importante que hagamos ahora, y yo creo que tu trabajo, Manolo, es esencial para eso, el Blas Infante del siglo XXI. ¿Qué le dice Blas Infante a los andaluces y a las andaluzas del siglo XXI? Venga. Hay contenidos de Blas Infante que indudablemente no hace falta ni siquiera reinventar, sino que están ahí. Lo que hace falta es una nueva lectura a los ojos de la Andalucía del siglo XXI, como bien dice José Luis. Hay apuestas por el municipalismo, por la regionalización al máximo, la federación al máximo, federalización al máximo del Estado. Hay una apuesta también del andalucismo histórico por el feminismo, por el animalismo, por la espiritualidad, entendida como un elemento de personalización y de conciencia personal para poder afrontar los grandes retos que las personas y los pueblos tenemos en la vida, y ese mensaje sigue estando vigente. Incluso yo hablaría, ahora que está aquí el representante de la Fundación Tres Culturas, ese mensaje de interculturalidad que nos lanza Blas Infante por encima de las creencias convencionales, ¿no? A Blas Infante existe el riesgo de etiquetarlo muy fácilmente, porque si no te acercas a él con cariño y con un mínimo de seriedad y de profundidad, pues claro, te quedas en la superficie. Incluso últimamente se ha dicho que Blas Infante era un hombre de su tiempo, como si ser de su tiempo era algo extraño, ¿no? Todos somos nosotros fruto del tiempo donde vivimos y estamos mediatizados un poco por la sociedad y esas características. Yo creo que hay todavía mucho que rascar en Blas Infante, y de hecho se está abriendo una puerta a través del libro de Dimas, que más allá del animalismo, que es un dato importante, importantísimo, porque Blas Infante fue un precursor del animalismo en todos los niveles de la sociedad, empezando por la tauromaquia. Hay una necesidad de formación y de conciencia humana, que es precisamente el mensaje espiritual de Blas Infante, nos está retando al hombre y a la mujer del siglo XXI a que seamos mejores personas. Él no quería votantes, él no quería hooligan, no quería palmeros, él quería gente convencida durante toda la vida. Por eso su mensaje ataca también al corazón humano. Es un mensaje humanista, un mensaje de personalización. No se puede entender el proyecto andaluz si no es con hombres y mujeres libres, conscientes y solidarios. Y hemos visto hasta ahora mucho el Blas Infante político, que está bien, porque es así, es una faceta de don Blas, pero que a partir de ahora se están abriendo puertas interesantes para descubrir un poco ese mensaje al corazón de la persona y al corazón del ser humano, para transformar, no solamente puntualmente de cara a unas elecciones o a un voto, sino transformar el sentimiento y la participación y la solidaridad de una persona a lo largo de toda su vida. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aprovechar, ¿eh? Que si quisieras sacar a colación un término que ha puesto en valor Manolo, que es el verdidraquismo, que creo que incluso, si no me equivoco, está en el mismo libro, o me equivoco, Manolo, ¿está en el libro? Sí, ¿no? Que si por alguien no sabe qué significa, es utilizar el andalucismo de una forma vacía, sin contenido, folclórica,
como quizás ha puesto en valor el Partido Popular con el Día de la Bandera. Entonces, también se puede también adquirir por partidos políticos que pactan con ellos, con el Partido Popular, ¿no? Entonces, me gustaría saber a usted, José Luis, ¿qué opina sobre el término que ha puesto en valor Manolo acerca del verdilanquismo, tanto el verdilanquismo quizás histórico, que valora el libro, como el actual, tanto uno como otro? Con el permiso de Manolo, porque yo soy aquí el segundo de la fila. Pero ya que me interpelas directamente, con mucho gusto. Vamos a ver, lo que tú planteas es una cosa muy seria y que tiene mucho que ver con la impostura, que es un fenómeno que en política, y tenemos que, bueno, la política también es una ciencia social, como la historia, ¿no? Tenemos que navegar en eso. La impostura significa aparecer como algo que no se es en el fondo, ¿no? Y la impostura en política es muy frecuente no solo en el ámbito del andalucismo, sino en todos los ámbitos, en el ámbito del liberalismo, del socialismo, del comunismo y en todos los ismos que puedas imaginarte, ¿no? Claro, en un estado de libertades, todo el mundo tiene derecho a presentarse como quiera presentarse, evidentemente. ¿Quién es quién para dar carnet de nada? Ni siquiera Manolo y yo, que dedicamos mucho tiempo a la investigación del andalucismo, a mí me resulta muy complicado entregarle el carnet de andalucista a alguien. Yo sé qué es el andalucismo, perfectamente. Yo sé qué es andalucismo histórico, el de Blas Infante, el de su época. Sé perfectamente lo que fue la segunda generación andalucista y cuál fue su contenido. Y sé perfectamente que hay muchos que se proclaman andalucistas que no son andalucistas, o al menos no son andalucistas en el sentido que Blas Infante, que fue el que acuñó el término y el que lo utilizó, lo hizo, o en el que la segunda generación andalucista, en origen con otro nombre, pero que adoptó ese propio término de Blas Infante como seña de identidad. Yo lo que sí puedo decirle a todo el mundo es, como en el anuncio antiguo, busca, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Busque, compare y llegue a una conclusión. El derecho a la proclamación, cada uno puede proclamarse como quiere. Yo no lo voy a hacer, yo me proclamaré en lo que creo, pero en lo que estamos. Y es cierto que ese riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque en democracia, al final, lo que decide, o la decisión de quién forma el gobierno, es a través del voto. Y claro, si ese voto está viciado a través de la impostura, lo que nos vamos a encontrar es con un gobierno viciado. Todos los que sepan un poco de derecho civil, ¿verdad que el contrato en el que el consentimiento está viciado es nulo? Todo eso lo sabemos, ¿eh? El consentimiento tiene que existir y tiene que darse en su integridad para que el contrato sea válido. Si hay un vicio en el consentimiento, ese contrato es nulo. En un proceso electoral, un voto viciado por la impostura, podríamos acusarlo al gobierno resultante de gobierno impostor y de gobierno ilegítimo. Tampoco voy a dar aquí yo lecciones de moralidad ni a convertirme en el justiciero que diga este es legítimo y este es legítimo. Me limito a poner encima de la mesa cuestiones para reflexionar, pero que son muy importantes. Lo que te has dicho tiene mucha importancia, y no solo en el ámbito de lo histórico y de lo ideológico, sino en el ámbito del día a día, en lo que es la gestión diaria de los asuntos, en lo más esencial que nos llega, en el ejercicio y el funcionamiento de la democracia. Hasta ese punto tiene importancia lo que estabas planteando. Y desde luego el acuñador del término es Manolo, sí. Que quede constancia y quede notablemente visto. Buenas tardes a todos. Soy José Antonio Ufano Cabanilla, ¿vale? Y yo voy más... Mi pregunta va más al libro y va más a la realidad en la que vivimos y en la realidad en la que vivía él, ¿vale? Que son diferentes, porque ahora hay muchas palabras, pero antes eran hechos. Este hombre dio la vida por un acto de amor a su comunidad, por la libertad, por las personas, cosa que ahora pocas veces vemos.
Y la verdad que me estoy emocionando al hablar porque dentro de mi familia he vivido la historia. Y si este hombre hubiera podido conseguir lo que quería, Andalucía sería otra. No otra, sino la más grande de España, seguro. Yo traigo aquí, no sé si lo conocéis, mi tío abuelo, Matías Ufano Parra, presidente de la CNT en el 36. Posiblemente estuvo con él hablando, con Blas Infante, porque era simpatizante. Yo he recorrido parte de su historia y, claro, y he vivido en mis carnes parte de la historia, porque tengo a mi abuelo, que no, un hombre que no abrió la boca, que se cayó, enmudeció y que murió con la muerte de su hermano dentro de él, ¿sabes? Yo cuando pequeño me acuerdo que lo miraba a los ojos y lo veía con tristeza. ¿Qué no pudo sentir? ¿Qué no pudieron sentir? ¿Qué acto de valor es dar la vida por los demás? ¿Dónde está esto hoy en día? ¿Dónde está? Eso es una de las cosas que yo echo de menos. Ese acto de valor que tuvieron los que lucharon por Andalucía de verdad y a donde tenemos que llegar. Nada más, yo estoy a vuestra disposición para daros los datos, por si no los tenéis, pues yo tengo los datos recogidos, lo que he podido recoger, ¿vale?, para darlos, porque seguramente él estuvo en contacto con él, seguramente, porque era en el 36 presidente de la CNT y murió, no está localizado, no sabemos dónde está tampoco, se lo llevaron de aquí, ¿vale?, de Coria. Mi familia es coreana y parte de la Puebla, porque también es parte de la Puebla. Tengo aquí el árbol genealógico, ¿vale?, y se lo voy a entregar a usted para que si puede averiguar algo, averigüe. Pero que nos quedemos con lo que os he dicho, el andalucismo de Blas Infante. ¿Dónde está? Vamos a dejarnos de partidos políticos. Libertad, amor, lucha por los demás. Que los pueblos luchen juntos, ¿vale? Y que no estemos divididos. Muchas gracias. Una de las obsesiones mías con el libro, si me permitís el comentario, era intentar derribar y contradecir los tópicos que existen sobre Blas Infante. Entre otros, pues el San Benito que le han puesto de que era musulmán, cuando Blas Infante nunca, él nunca se define como musulmán, otra cosa que sea un gran admirador de la cultura del andaluz. Se han inventado incluso un nombre de Ahmed. Y otro de los tópicos también que existen, que me parece muy importante y que se han descubierto en los últimos tiempos, es que ¿por qué Blas Infante se va a Isla Cristina? Siempre se había dicho que era por motivo de la represión de la dictadura de Primo de Rivera, pero no, él en alguna asamblea andalucista expresa de que da un paso atrás en el movimiento, se retira y cambia de alguna forma a los jornaleros del campo por los jornaleros del mar, que son los pescadores, y se retira sabiendo de que su movimiento, el movimiento que él ha dado vida, no puede depender de él. Y esto es un gesto que le honra políticamente. Y siempre cuento la misma anécdota, que me voy a permitir comentaros. A ver, Blas Infante era el nieto del cacique del pueblo de Casares. Era un señor que ya en su época tenía la vida medio resuelta. Pero es que además con 24 años era notario. Tiene la vida resuelta otra vez, funcionario del Estado. Tiene que esperar un año para ejercer. Pero es que además se casa con la hija del cacique del pueblo. Si eso no son tentaciones en una vida para caer en una vida mundana y superficial,
Por eso Blas Infante se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero fue un desclasado que valoraba a la gente no por su ideología, sino por su corazón. Y eso, que aparentemente es una complejidad y una cuestión extraña, le hace acercarse hacia gente de derecha y hacia gente de extrema izquierda incluso. Porque él está mirando en el corazón de las intenciones de esa persona, no en el color político. Y eso es algo que también en esta España de hoy, en esta Andalucía de hoy, donde, por desgracia, la polaridad de las cuestiones, el odio, en definitiva, y la poca capacidad de diálogo, de consenso y de concordia, pues también nos tiene que dar mucho que pensar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, por ahí. Sí. Bueno, pues buenas tardes y enhorabuena, Manolo, por el libro. Hombre, vamos teniendo una bonita y una gran biblioteca andalucista, pero yo creo que este libro era uno de los imprescindibles que hacía falta hacer. Entonces, por ese sentido, pues, enhorabuena. Yo quería referirme, estoy deseando leerlo y estoy deseando hablar contigo y poder hacer algunas cosas que tenemos que hacer, pero entre tantos mitos que hay de Blas Infante es el intento de desideologización de su figura y su pensamiento. Yo querría tener, bueno, primero que llegue a la gente, pero segundo que llegue realmente lo que era su palabra, su mensaje, su escrito, su historia, su obra. Y eso, desde mi punto de vista, no puede significar que la redondeemos para que a todo el mundo le guste, evidentemente. Entonces, a mí me gustaría que si se puede plantear abiertamente una ideología clara. Si el andalucismo de Blas Infantiano es un andalucismo libertario, de izquierda claramente, que luchaba por la gente, aunque evidentemente, como tú has dicho, era capaz de mirar desde el punto de vista humanista a la cara de la gente, al corazón de cada uno, como tenemos que hacer todos y todas, pero detrás de cada una de esas miradas hay unas posiciones, y esas posiciones también tienen que estar claras y los objetivos para nuestra tierra, para nuestra nación, también es claro. Y no puede ser que andalucistas seamos todas y todos. Entonces yo no sé si este libro va a ayudarnos, estoy deseando leerlo, va a ayudarnos a que se clarifique también ese mensaje de posición política tan necesaria también en estos días. Al mismo tiempo que la conciencia de clase que pueda haber, tiene que haber una conciencia de pueblo, y esa conciencia de pueblo no puede ir desunida de las ideas, ¿no? Gracias. Bien, es una buena pregunta que nos llevaría aquí hasta las 7 de la mañana debatiendo, pero el gran error que hay con Blas Infante es coger un texto de contextualizarlo. No es lo mismo el Blas Infante que él mismo escribe, que es de su libro Idealidad Andaluz, que es un libro joven, un libro iniciático que hace deprisa, a ese Blas Infante de la Segunda República que con la candidatura a través de la cual se fabrica el famoso complot de Tablada, ese fake news para desprestigiarlo, ya defiende una ruptura abierta y no una transición precisamente entre el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de una nueva república, ¿no? Una nueva república que, como se demostrará, estuvo boicoteada desde adentro por las propias estructuras sociales, económicas, políticas, militares, heredadas de Primo de Rivera. Y en ese sentido, pues Blas Infante, como cualquiera de nosotros, no somos los mismos con 20, con 40, que con 60 años. Somos el resultado de nuestras experiencias, de nuestra lectura, de nuestras vivencias, y eso nos va moldeando en una dirección u otra, ¿no? Y bueno, yo creo que Blas Infante es una figura muy poliédrica. Eso no quiere decir ni que sea de derecha ni que sea de la izquierda, pero hay que mirarlo un poco por encima de ese simplismo de derecha-izquierda. En el sentido de que él, como desclasado, como decía antes, es una persona que lo da todo, hasta su propia vida, por los demás.
Eso se le puede adjudicar, como también se le ha adjudicado, un mensaje mesiánico, y en ese intento de desprestigiar la figura de Blas Infante. También se ha dicho que era un romántico, que era un literato, que era un visionario. Bien, Infante tenía los pies en la tierra, muy puesto. Lo tenía en la tierra. Y él, como notario, conocía perfectamente la realidad legal de la España de la época. Pero, por ejemplo, algo tan simple como que nunca quiso ser un partido político. ¿Por qué? Porque posiblemente porque aquel primer andalucismo estaba envuelto en muchos tintes libertarios como yo defiendo. Y entonces, más que construir y generar un partido político, que será una necesidad que vendrá luego en la segunda generación andalucista, dentro del proyecto ya de autonomía y de transición a la democracia, pues ese primer planteamiento es un planteamiento iniciático que lo que pretende es abrir paso al andalucismo entre esas dos grandes ideologías de la Andalucía de la época, por un lado el marxismo y por otro lado el tema anarquista, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma lo consigue, porque lo que siembra con los centros andaluces en las primeras 2 décadas del siglo XX, lo recoge en la tercera, cuando ya muchos compañeros de los centros andaluces están al frente de las instituciones y de partidos políticos en esa campaña en favor de la autonomía, ¿no? Hay un sesgo en todo lo que significa la ruptura radical que significó el 18 de julio, y siempre nos queda la hipótesis de qué hubiera sido de Andalucía si hubiéramos tenido autonomía. ¿Qué hubiera sido de la guerra de España de la historia de España si no hubiera habido guerra civil? Bueno, pues ahí está. Sí, Andrés. Bueno, buenas tardes. Yo he sido lector reciente del libro de Manolo, me lo he trabajado bien, él lo sabe. Y a mí su libro me ha abierto, aparte de unas palabras que ha dicho ahora, la siguiente reflexión, ¿no? El andalucismo o Andalucía necesita una voz política potente en España. No existe. No existe. Hay intentos, ha habido intentos por la izquierda, lo hubo, digamos, por algo que yo considero menos izquierda en su momento, y fracasó. Y creo que es importante esta visión que aporta Manolo, esta visión poliédrica de Blas Infante, que lo eleva no el sentimiento andalucista, sino el andalucismo político, lo eleva por encima de una opción concreta partidaria. Y creo que es donde gente como tú, como José Luis, a los que os conozco creo desde hace tiempo, debíais de trabajar. Está bien, muy bien, la investigación histórica, que sea rigurosa, aportar datos concretos. El libro de Manolo tiene una vertiente, yo que vengo de la enseñanza, una vertiente pedagógica que me parece muy interesante, que son los textos y la bibliografía que aporta al final de cada capítulo, que lo hace muy útil para quien quiera en su instituto, en su colegio, hacer cosas con rigor, que no siempre se hacen. Y decía que esa visión por encima de la concreción política permite que haya una acción política no partidaria que insista en la necesidad de una voz potente de Andalucía. No podemos ser más del 20% de la población de España y que no haya una voz, que es que ha habido una voz de Teruel, en el Congreso de los Diputados. Tiene que haber una voz andalucista. Y la otra consideración viene al margen de una reflexión que me vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Cualquier opción política, y es sano, no es única. Eso se llama una iglesia. Una iglesia tiene una única doctrina. Cualquier opción política, partidaria o no partidaria, va a tener una ala más a la izquierda, una ala más a la derecha y una ala que va... Esa visión de que todo eso constituye la realidad me parece que es muy importante y necesario. Me gustaría escuchar las reflexiones alrededor de esta pobre aportación, tanto de uno como de otro. Muchas gracias.
Bueno, yo no tengo ningún pudor en expresar públicamente mi deseo. Mi deseo de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, pueda romper con el Partido Popular en Madrid y cree un partido andalucista regionalista como fue el partido de Clavera Arevalo. Nos vendría genial en estos momentos. Y creo que puede ser una opción. Pero vamos, eso es un futurible. Pero me voy a pringar en ese sentido. Yo creo que la reflexión tuya, Andrés, tiene mucho que ver con la reflexión del amigo que empezó también al principio, muy relacionada. Y está muy bien, además, distinguir lo que puede ser las organizaciones políticas partidarias, en las cuales, además, no son o no deberían ser, aunque últimamente no sé yo si son más iglesias que partidos lo que tenemos entre manos, pero bueno, allá cada uno con su organización que haga lo que buenamente pueda, ¿no? Pero que deberían ser, por lo tanto, muy plurales, y que luego sí debería existir un movimiento social, un movimiento ideológico, grupos de lo que sea, de lo que tú ibas, que estén empujando para que la voz de Andalucía se impregne en todo. Porque ya que estamos aterrizando en el barro de la política, ¿no? en lo cotidiano, si os fijáis, todo el mundo sabemos perfectamente cómo en un par de nacionalidades históricas, por todos conocidas y con mucho poder ambas dos, existen fuerzas nacionalistas en todos los ámbitos, pero además existe dentro de los partidos que son estatales voces propias autóctonas que confrontan con sus propias organizaciones nacionales si llegado el caso. Es decir, que ese magma de voz propia no solo se encuentra en las organizaciones nacionalistas propias de esos territorios, sino que impregna también al resto de la estructura política del sistema de partidos de esas comunidades. Eso es muy interesante y muy importante. Eso no es algo casual, eso no es que de repente se le ha ocurrido a todo el mundo hacerlo así. El PSC no es una cosa que de repente apareció y ¡pumba! Ni los foralistas del País Vasco, Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, del País Vasco y de Navarra, pues también de repente aparecieron de un día para otro, impregnándose. No, eso es consecuencia precisamente de eso que tú estabas llamando, de la existencia de un tejido social que se ha impregnado hasta los tuétanos de esa necesidad de que se oiga la voz de ese pueblo, dentro de su territorio y en el conjunto de España y en Europa, si hace falta, si es llegado, y en el contexto internacional, ¿no? Claro que eso es lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que conseguir. Y bueno, un reto importante. Yo creo que los que somos jóvenes como tú y yo tenemos la obligación de impregnar a nuestros conciudadanos de ese mismo espíritu. Incluso más allá de lo electoral, de lo político, en el tema cultural, en el tema social, en el tema feminista, en fin. Yo quiero lanzar una pequeña reflexión. En esta línea, ¿no? Y centrado pues en lo que el libro me da la impresión que pretende, porque no he tenido la ocasión de leerlo todavía. Y es precisamente en eliminar esto que tú has venido diciendo de los tópicos, los estereotipos que se han fundado sobre Blas Infante, ¿no? Probablemente, y esté todo motivado por tapar la figura de Blas Infante. En un determinado momento conseguimos que sea considerado padre de la patria andaluza, pero más allá de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el legado de Blas Infante tras eso, ¿no? ¿Ha tenido el pueblo andaluz acceso a ese legado? ¿Ha tenido el pueblo andaluz la capacidad de moverse para poder difundir ese legado? Pues evidentemente no. Y eso es lo que da pie pues a que Blas Infante pues sobre él se extiendan pues rumores, tópicos, estereotipos que son absolutamente falsos, ¿no? Yo creo que este libro, como quiero terminar es agradeciéndote, Manolo, a ti y a José Luis, que también sé que tiene mucho empeño en ello, es en difundir el legado de Blas Infante. Creo que es la clave, ¿no? en todo esto, para que podamos llegar a ese último paso al que se refería José Luis, ¿no? A que la sociedad andaluza se impregne de andalucismo, se impregne de creer en sí misma y que eso después pueda tener otro tipo de resultados, ¿no? A Blas Infante le colgaron el San Benito de que era el padre de la patria andaluza y ahí se quedó todo. Y en eso, bueno, pues no vamos a señalar a nadie con el dedo, pero
evidentemente hay unos responsables fundamentales, ¿no?, que son los que han estado al frente de Andalucía, ¿no?, durante tanto tiempo. Sin duda ha habido una desactivación consciente de la conciencia autonomista, diría yo, desde el momento que se conquista la autonomía, y eso ha significado una nueva sepultura para don Blas y para todo lo que significaba. Hablamos siempre de don Blas como líder de ese movimiento, pero realmente se acompaña de cientos de personas que no podemos dejar atrás y que cada vez también van apareciendo biografías de personajes tan interesantes como de los que Blas Infante se nutre y se alimenta y se interacciona, ¿no?, a nivel local y a nivel de provincial, ¿no? Y está claro que eso ha habido un régimen que ha tenido un color político, que ha eliminado cualquier tipo de relación con Blas Infante en las escuelas, en las universidades, y que ha tenido un miedo permanente a que la conciencia de los andaluces brotase, ¿no?, cuando realmente es una reflexión que va más allá, como decía José Luis, de lo meramente partidista o electoral, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Quería saber... si nos podría ilustrar del papel de la mujer en el andalucismo, en los inicios del andalucismo, y qué contribución ha ido aportando al movimiento. Bien, buena pregunta. La mujer históricamente ha estado marginada, no hace falta, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero, sin embargo, el andalucismo, desde su primer documento motor o raíz, desde la Constitución de Antequera, ya 50 años antes que llegara el voto a España, estaba pidiendo precisamente el voto para la mujer. Y estaba pidiendo también otro concepto clave, que es la igualdad legal y social. Eso va a significar una impronta que a través de distintos documentos del andalucismo aparece constantemente. Es más, la Junta Liberalista, ya en tiempos de la República, crean una sección, que es una sección de mujeres. Hay algún personaje, alguna mujer que aparece por ahí, pero no tiene mucha fuerza. En cualquier caso, sí hay una preocupación constante en toda la literatura andalucista y especialmente en las revistas para dar cabida un poco a ese apartado de la población que estaba marginado y que necesitaba incorporarse a ese movimiento. Muy tímidamente, dentro de los cauces de la época y de las directrices de la época, pero ahí están los datos, ahí están los datos. Quisiera hacer una pequeña aportación a lo que ahí lo de el compañero amigo, que si no me equivoco, que me corrija también Manolo. En la Constitución de 1883 hay artículos, no se podría denominar feministas, pero sí de igualdad de género, ¿no? Si no me equivoco, en la Constitución. No, precisamente lo he aludido, ¿no? Hay artículos vale. que subrayan esa necesidad de igualdad, incluso en el salario. O sea que es un documento, la Constitución es un documento teórico, nunca se lleva a la práctica, pero de alguna forma es la inspiración que sirve a todo el movimiento andalucista. De hecho, se referencia varias veces en toda la literatura andalucista como texto un poco inspirador, ¿no? Hola, buenas tardes. Manolo ha hablado de 3 oleadas de andalucistas, entendiendo la primera, don Blas, que curiosamente en Cazares le llamamos Blasito. La segunda ola ha sido en la transición, y la tercera ola. Bueno, algunos mantenemos que hay un cierto revival de ese andalucismo que ha estado oculto durante mucho tiempo, que se ha identificado en esa segunda ola, en esa segunda generación, con el aporte sustancial que significó el andalucismo político para la conquista de un autogobierno que nos igualaba a otras nacionalidades históricas y que desaparecido en este caso el Partido Andalucista en el año 2015, pues empieza a haber una cierta efervescencia, que yo tampoco voy a definir ni a calificar aquí, pero que se manifiesta ya en una preocupación, por ejemplo, por la dignidad del habla andaluza, por unas formas musicales determinadas, por un cierto teatro reivindicativo, por un flamenco también
muy sui generis, y por supuesto también con una literatura, también, por qué no decirlo, que intenta un poco dar luz a todas aquellas cuestiones que fueron mitificadas o bien denostadas durante la transición. Yo creo que hay una bibliografía muy interesante que está apareciendo, entre otras del propio José Luis, donde desde la historia, desde el periodismo o desde la ciencia política se está cuestionando todos los tópicos que se han venido diciendo en Andalucía entre los últimos 40 años. Entonces, bueno, ni aquí hubo tantas traiciones a Andalucía, ni hubo tampoco tanta exaltación ni tantos golpes de pecho por parte de algunos partidos, ¿no? Todo eso hay que mediatizarlo y ajustarlo en su justa medida, ¿no? Porque todavía hoy, y ayer mismo acababa yo un taller de andalucismo precisamente en el aula de mayores de la UCA, cuando tú dices, es que el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano. Ah, pero se pierde, pero no votamos la autonomía y nos la dieron automáticamente, como quien dice. Pues no, había una ley orgánica que nos exigía una serie de condiciones y esas condiciones no se cumplieron por una provincia. Y el dato objetivo es que mientras que el Grupo Parlamentario Comunista y el Grupo Parlamentario Andalucista en Corte avisan de que podía pasar lo que pasó, es decir, que con una sola provincia se condicionaban las otras 7, pues resulta que la ley, a pesar de todo, fue aprobada por UCD y por el PSOE. ¿Cómo se explica eso? Pues hay gente que no lo conoce todavía. Y se espantan cuando dicen, bueno, ¿y esto por qué no me lo han explicado a mí? Pues mire usted, pues una buena pregunta. ¿O por qué tenemos una bandera verde y blanca? ¿O por qué tenemos ese escudo? ¿O por qué tenemos ese himno? Sí, hay elementos fundamentales que no se han explicado a los andaluces. Me hicieron una entrevista hace unos días a propósito del libro, y yo decía, hombre, qué bien que hemos pasado de mojar pan en aceite a explicarnos el significado de la bandera. Por lo menos hemos avanzado algo. Por lo menos hemos avanzado. Y nuestros chavales por lo menos saben que los colores verde y blanco responden a una constante histórica y que hubo una bandera que la creó Blas Infante en Ronda y después la República, pum, 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 pum. O sea, que esto no es que la democracia dijera, venga, vamos a inventarnos una bandera, venga, el verde y blanco, esa misma, ¿no? Es algo más complejo y algo más elaborado, ¿no? Si me permites, Manolo, como mi amigo Modesto, haciendo honor a su nombre, no lo va a decir, y ya que mostrabas interés desde Casares sobre la tercera ola, pues estando como estamos junto al término municipal de Coria del Río, Modesto González, que es su alcalde, pertenece precisamente a uno de esos grupos que están insertos en esa tercera ola que algunos decimos que está naciendo, está brotando, ha nacido, se la espera, está de parto, pero bueno, aquí hay uno que no está de parto, pero que representa maravillosamente esa tercera ola. Bueno, pues creo que no hay más preguntas y a mí me gustaría cerrar esta mesa y esta presentación con una reflexión, quedándome con una frase que ha dicho Manolo. Y Manolo, cuando la he escuchado, la verdad, sinceramente, me ha dado un pellizco, ¿eh? Me ha dado un pellizco, me he emocionado porque además de ser bonita, te lleva a reflexionar y es, para querer a Andalucía hay que conocerla. Y bueno, luego hemos debatido, después de decir esa frase, evidentemente hemos debatido y hemos dicho que la clave está en ella, ¿no? Y yo me voy con la sensación de que quiero mucho más Andalucía. Os doy las gracias, José Luis y Manolo, porque me habéis hecho disfrutar de mi tierra y querer mucho más a mi tierra. Y me voy con la sensación de que quiero luchar mucho más por mi tierra. Así que os doy las gracias y espero, como delegada de educación que soy en el Ayuntamiento de Coria del Río, esos libros van a estar en los institutos de mi pueblo. Muy bien.